Estamos hablando del informe que hizo la organización Techo, vinculado al impacto de la pandemia, principalmente en asentamientos de Montevideo. Este fue un informe que comenzaron a hacer a raíz de la emergencia sanitaria, pero que continuaron haciendo año a año y que releva bastantes cuestiones vinculadas a la vulnerabilidad social, económica, cultural y, qué es lo que sucede en las dinámicas dentro de los asentamientos para hacer recomendaciones, contribuir a la generación de política pública y también problematizar sobre esto que sucede en nuestro país, no solo en la capital, sino en todo el país justamente. Una de las principales cuestiones de este relevamiento, para iniciar nomás, es que ellos señalan desde la organización Techo que hay un incremento significativo y sostenido de la percepción del aumento de las vulnerabilidades en los asentamientos. Es decir, las personas que consultaron, y ahora vamos a profundizar sobre eso, quiénes fueron y cómo lo hicieron, señalan que cada vez crecen más las vulnerabilidades y las necesidades dentro de los asentamientos y que esto tiene que ver, obviamente, con la emergencia sanitaria, tiene que ver con la pandemia, pero que son vulnerabilidades que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo y que se profundizaron, se hicieron visibles, quizás más aún a partir de la crisis con el COVID-19, pero que están allí presentes y que lo que se percibe y lo que perciben las personas que viven mismo en los asentamientos es que cada vez hay mayores necesidades y cada vez hay más derechos vulnerados. También señalan las importantes carencias, y esto es una característica triste de los asentamientos, vinculados a la carencia en agua potable, energía eléctrica y saneamiento. Es algo que sigue presente. Parecería que quizás a medida que avanza el tiempo se podría ir alejando de esta situación. Sin embargo, siguen señalándolo como una de las cuestiones de crisis dentro de los asentamientos y cosas que es necesario mejorar para poder asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de estas personas. Y también señalan dos cuestiones en particulares y sobre las que vamos a desarrollar. Por un lado, las carencias en términos de alimentación. Hablan de una emergencia alimentaria crítica y también el crecimiento de los asentamientos. Antes de pasar a compartir un poco más de información vinculada a los números de este informe, les cuento que lo que señalan desde la organización Techo es que este es un relevamiento que se hizo a 55 asentamientos, por lo tanto no se pretende trasladar esta información a todo el país ni generalizarla, sino hablar de algunos asentamientos en especial de Montevideo, aunque son un número bastante importante. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, hablaron con referentes de cada uno de estos asentamientos que tienen en esos barrios, en esas poblaciones, más de 10 años habitando allí estos asentamientos y que además son referentes sociales, son referentes culturales y están, inmersos en la dinámica de los asentamientos y por eso son informantes calificados y que han trabajado anteriormente con la organización. Así que, dando eso por explicado, vamos a pasar a ver la primera gráfica que habla de lo que señalábamos recién, hace unos segundos nada más, que tiene que ver con el aumento, la percepción de aumento de personas que habitan los asentamientos. Y lo que estamos viendo cuando se le consultaba si sienten que hay más personas hoy en día o antes de la pandemia, por ejemplo, lo que señalaban es que un 58,2% señala que hay más personas viviendo hoy en día en esos asentamientos, un 40% señala que la misma cantidad, es decir, que se mantuvo este número, esta cantidad de personas durante la pandemia, y hay un 1,8%, es decir, muy menor, que señala que hay menos personas hoy en día. Así que por lo general lo que se puede observar en estos asentamientos de Montevideo es que la población ha crecido. Ahora lo que vamos a ver es otra de las puntas que, señalan y disparan muchas preocupaciones vinculados a las necesidades que tienen las familias que viven en estos asentamientos. Lo que se les consultaba era que dijeran las dos cosas a estos referentes, que dijeran las dos cosas que más les preocupaban, cuáles eran sus mayores preocupaciones diarias. Y lo que señalaban y lo que aparecía muchas veces era la alimentación, los alimentos. 42% de estas personas tienen como primera necesidad, como primera preocupación alimentarse, tener 3 comidas diarias. Luego está en igual medida el empleo y el agua potable y el saneamiento, con un 15,8% cada una. El empleo es algo que preocupa mucho y vamos a hablar sobre eso más adelante en este mismo informe. Luego también preocupa en igual medida la seguridad y la salud, y hay otras preocupaciones allí vinculadas a, como decíamos, las conexiones eléctricas y cuestiones así que también preocupan. Pero teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta la magnitud de dos cuestiones,
todas tienen que ver en realidad con el trabajo del Estado y con poder asegurar derechos desde el Estado, pero teniendo en cuenta la importancia, el peso que tiene la alimentación. Nuestra compañera Macarena Vico entrevistó a quien es director ejecutivo de esta organización Techo y le consultó, bueno, quién es que debería encargarse de satisfacer estas necesidades o de trabajar en que se garanticen estos derechos. Nosotros trabajamos, digamos, en un marco conceptual que se entiende que es el Estado, como digamos que es el Estado quien tiene que ser el principal garante de los derechos de las personas que viven, bueno, a nivel general, pero concretamente en este trabajo en asentamientos. Entonces, entendemos que tanto transferencias, digamos, económicas como en especie, como después el apoyo a dispositivos que buscan mitigar esta emergencia, tienen que ser paliativos, porque el camino que sabemos que es complejo y que es largo tiene que ser el empoderamiento de estas familias y la inclusión en el sistema educativo y en el sistema laboral. Ese, digamos, es el gran camino y el gran desafío, pero es por ahí. Julieta, el informe profundiza también sobre el rol del Estado y sobre la alimentación. Así es. Habla muchísimo sobre las iniciativas, como por ejemplo ollas y merenderos populares y qué es lo que debe suceder, quiénes deben intervenir allí. De hecho, vamos a ver ahora en pantalla un fragmento de este informe, un párrafo simplemente en el que explican, bueno, algunas de las cuestiones que están sucediendo allí. Lo que señalan es que como respuesta a la falta de capacidad de las familias para proveer las 3 comidas diarias de sus integrantes y las políticas sociales insuficientes que garanticen el derecho a la alimentación, en los 2 últimos años han sido claves los mecanismos y acciones solidarias como ollas populares y merenderos. Esto es lo que señalan, y cuando se les consulta a estos referentes para que reflexionen acerca del apoyo de la sociedad civil, que son quienes organizan estas ollas y merenderos, y del Estado, valoran positivamente más el apoyo de la sociedad civil que del Estado. Dicen que ha estado más presente. Es bastante importante e impactante el número y la cantidad de frecuencia, por ejemplo, con la que trabajan las iniciativas como ollas y merenderos en estos asentamientos. En particular, lo que mencionan es que en estos 55 asentamientos desde este informe hay un relevamiento de 23 ollas y 20 merenderos. Ustedes deben recordar que hace unas semanas nada más, quizás un mes, hubo un debate fuerte asociado a los números de las ollas populares y merenderos, porque una organización, Solidaridad UI, sacó un informe vinculado a justamente un relevamiento de las iniciativas solidarias en ese sentido, ollas, canastas y merenderos. Esto generó un debate por parte del Ministerio de Desarrollo Social y también la Coordinadora Popular y Solidaria, de la Red de Ollas por Vida Digna, que debatieron acerca del número de iniciativas de estas características. Este informe señala que en los últimos 2 años, es porque, como les dije al principio, es un informe que vienen haciendo periódicamente desde que comenzó la emergencia sanitaria, no vieron una disminución de las iniciativas en este sentido. Así que respaldan, y lo dicen explícitamente, el informe de Solidaridad UI. Antes de cambiar de tema e ir hacia lo que decíamos anteriormente y profundizar con respecto a las políticas de empleo, vamos a ver una gráfica más que habla de otra cuestión, una cuestión que tiene que ver con el género, que tiene que ver con la marca cultural y con cómo se comportó la distribución de tareas de cuidados, particularmente durante la pandemia, pero también ahora que ya no estamos bajo una emergencia sanitaria tan estricta, también lo que sucede, bueno, en este momento en particular. Y lo que se le consultaba es quién, dentro de estas organizaciones, de estos asentamientos, quién era que dentro de la familia se hacía cargo de las tareas de cuidado, y en un 80% mencionaron que son las madres y mujeres adultas quienes se hacen cargo, un 18,2% que es una tarea compartida y un 1,8% que son hombres adultos. Lo que mencionaban también desde la organización es que existe una referencia clara en todo lo que tiene que ver con la organización social y económica en términos de acceso a la alimentación y de acceso a cuestiones vinculadas a los derechos, justamente, que tienen que ver con el trabajo de las mujeres y de las madres en estos asentamientos. ¿Qué pasa con las vulnerabilidades fuera de los asentamientos? Bueno, particularmente sobre eso fuimos a consultarle a Adriana García, ella es trabajadora social y está dentro del Instituto de Promoción Económico-Social del Uruguay. Y lo que ella señalaba es que hay crecimiento también de preocupación asociada a la vulnerabilidad social y económica por fuera de los asentamientos, que las preocupaciones son similares. Hay preocupación por el trabajo,
por la vivienda y por la alimentación. Estas son las principales preocupaciones, al igual que lo que estamos viendo que sucede dentro de los asentamientos en las zonas, bueno, más urbanas, más céntricas de Montevideo, por ejemplo, que es donde trabaja este instituto, y mencionaba y hacía una reflexión muy interesante acerca de una de estas preocupaciones en particular, que fue la que destaca con mayor importancia, que tiene que ver con el acceso a fuentes de trabajo. Si bien estas tres complicaciones vinculadas, como decíamos, al trabajo, a la alimentación y a la vivienda en particular, que nos mencionaba ella, que pueden haber muchas cosas que quienes estén fuera de los asentamientos tengan aseguradas. Allí ya quizás no hay problema con el acceso a agua potable, a las conexiones eléctricas, al saneamiento, pero sin embargo hay vulnerabilidades muy importantes que hay que atender, hay derechos que hay que atender, y la garantía de que estos derechos se puedan cumplir tiene que ver con el acceso a una fuente de trabajo digna, con un salario digno, y sobre eso habló Adriana García. Claramente aparece como, bueno, una necesidad importante cuando uno mira estos sectores de población, de poder priorizar en esta población de mayor vulnerabilidad en la agenda nacional el trabajo y el empleo, ¿no? Con respuestas más fuertes, con respuestas de mayor alcance y sobre todo sostenidas en el tiempo. Estas problemáticas de trabajo, de empleo, de ingreso, no son nuevas, no son de corto plazo, sino que vienen de larga data en estos sectores de población, con altísimas vulnerabilidades en este sentido. Entonces, sin duda, aquello que se puede estar expresando como una emergencia social y una emergencia laboral requiere de fortalecer políticas públicas, quizás de transferencia de ingresos, pero también de generación de empleo para los sectores más vulnerables, ¿no? Los programas de trabajo protegido son un paliativo y han sido una respuesta, y son una respuesta importante para las personas que logran acceder a ellos, que son bastante menos de los que aspiran a acceder, pero lo hacen en forma transitoria en cuanto a la generación de ingresos.